Cordial saludo. En el día de hoy vamos a resolver estos ejercicios que nos han propuesto. Se nos pide que utilicemos el ciclo while y como herramienta vamos a utilizar el DFD. El primer ejercicio dice hacer un DFD que lea 5 números y determine la suma entre ellos. Bien. Nos piden que determinemos la suma de 5 números. Luego, la salida va a ser una suma. Obviamente, si le damos aquí ejecutar, nos va a aparecer un error. La variable no existe. Luego, de alguna manera, tenemos que garantizar que suma exista. Para que eso suceda, debemos definirla antes. Y la manera como se define sería colocando un valor a la variable suma, que en este caso sería el valor anterior de suma, que no sabemos cuál es, más un número n. Le damos otra vez a ejecutar. Ahora dice que la variable n no existe. Ok, entonces vamos a pedir la variable n, aceptamos. Le damos a ejecutar, nos pide la variable n, 3, continuar, dice que la variable suma no existe. Luego, antes de pedir el valor de n, pues deberíamos tener definida la variable suma. Y como no hemos sumado ningún número, entonces la variable debería ser 0. Ok. Damos a ejecutar, nos pide el número n, le digo por ejemplo 3, continuar, y me dice que el valor de la suma es 3. Perfecto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Definimos una variable suma en donde vamos a guardar la suma de los números, aquí, en 0. La definimos, la inicializamos. Pedimos el número que vamos a sumar y lo acumulamos en la variable suma. Recuerden que para acumular se utiliza esta ecuación, por decirlo así. En realidad esto es una instrucción de asignación. Valor anterior de la variable suma más el valor de la variable n del resultado lo asignamos a la variable suma, es decir, suma va a quedar actualizada, la variable suma va a quedar actualizada con el valor actual. Vale la redundancia. ¿Qué dice el enunciado? El enunciado dice hacer un DFD que lea 5 números y determine la suma entre ellos. Pero aquí arriba dice utilizando el ciclo mientras. Vamos a hacerlo sin utilizar el ciclo mientras. Entonces llevamos un número, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Entonces, como son 5 veces, yo ya le di un número, copio, ¿cierto? Y aquí debajo lo voy a pegar 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces pedimos el número 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Pero después de pedir el número, tenemos que acumularlo. Entonces, copiamos esta instrucción. Un momentito, yo bajo aquí. Después de pedirlo, entonces lo acumulamos. Entonces, pego acá. Pego. Debajo de este pego. Y pego. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Pido el número, lo acumulo y lo muestro. ¿Qué me haría falta en los demás casos? Mostrarlo. Entonces, copio, ¿cierto? Entonces pido el número, lo sumo y lo muestro. Pego. 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 Y aquí pego. Perdón.
Ok, tenemos entonces inicio la variable suma en, inicio la variable suma en 0, pido el número, lo acumulo, lo muestro. Primer número. Pido el número, lo acumulo, lo muestro. Segundo número. Pido número, lo acumulo, lo muestro. Tercer número. Pido número, lo acumulo, muestro la suma. Pido el número, acumulo y muestro la suma. Y si lo hacemos, entonces, por ejemplo, primer número 1, pues la suma es 1 porque llevamos un número. Continuar segundo número 1. Aquí la suma ya sería 2 porque 1 más 1 da 2. Continuar tercer número 1. La suma sería 3. Continuar. Cuarto número 1. La suma sería 4. Continuar. Quinto número 1. La suma sería 5. Continuar. Y el programa terminaría. Ok, he probado con el valor de 1 para evidenciar que efectivamente este diagrama de flujo funciona. Ok, miremos el diagrama de flujo. Realmente es un diagrama de flujo extenso. Se dieron cuenta que me tocó utilizar la lupa para poder hacerlo visible aquí en el escritorio del programa. Y si no existiera el ciclo while o no existieran los ciclos, pues este tendría el aspecto de los programas. Imaginemos que nos hubieran pedido que sumáramos 1.000.000 de números. O bueno, por no ser tan exagerado, que nos hubieran pedido 100 números. Entonces tendríamos que haber hecho un proceso como este y estaríamos abocados a repetir este conjunto de 3 instrucciones: pedir un número, acumularlo, mostrarlo, pedir un número, acumularlo, mostrar la suma, pedir un número, etc. ¿De acuerdo? Es decir, que intuitivamente nos damos cuenta de que estas 3 instrucciones que están aquí, estas 3, se van a repetir el número de veces que sea necesario. Como se van a repetir el número de veces que sea necesario, pues debemos utilizar un ciclo. ¿Qué aspecto tiene el ciclo? Entonces, nos piden que con ciclo mientras, después de inicializar la variable, y dentro de ese ciclo, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar pedir el número, ¿cierto? Vamos a colocar acumular ese número en la variable suma. Y vamos a colocar mostrar la suma que llevamos hasta el momento, ¿de acuerdo? La que llevemos hasta el momento. Cortamos y lo pegamos acá. Bien. Haciendo esto, entonces ya nos sobraría todo esto, ¿cierto? Y ya tendríamos un diagrama de flujo mucho más sencillo. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que repetir, pedir el número, acumular y mostrar la suma. ¿De acuerdo? Inicializamos la variable en 0, colocamos el ciclo y le damos ejecutar. Hay un error, dice uso ilegal de la coma, falta de expresión. Y nos está indicando que el error está aquí en el ciclo mientras. Todo ciclo, en este caso todo ciclo mientras, todo ciclo while, necesita una condición para poder ejecutar las instrucciones que están dentro de él. En ese caso, el ciclo while empieza aquí y termina acá. Empieza aquí, termina acá. Y todo lo que hay en su interior es lo que se va a repetir. Pero para que esto se repita, es necesario que se cumpla una condición. Nos están diciendo que hay que sumar 5 números. Hacer un DFE que lea 5 números y determine la suma de ellos. 5 números. Entonces lee el número, suma y determina la suma. Ok, determina la suma y muestra la suma. Luego, aquí deberíamos controlar la cantidad de números n que vamos a pedir. Y la condición en ese caso sería cantidad menor
o igual a 5. ¿Ok? Le damos a aceptar y le damos a ejecutar. Nuevamente, error de ejecución nos dice cantidad no existe. Luego hay que asegurarnos de que esta variable cantidad exista. Para hacer eso, definimos la variable cantidad y le vamos a asignar un valor de 0. Es decir, ¿por qué cantidad vale 0? Porque no hemos ingresado ningún número. Hasta este punto no hay un solo número ingresado, luego la suma de sus números es 0 y la cantidad de números ingresados es 0. Y le damos continuar. Entonces, primer número 1, continuar. Perfecto. Otra vez 1 al segundo número. Otra vez 1 el tercer número. Otra vez 1, cuarto número. Otra vez 1, quinto número. Otra vez 1, sexto número. Otra vez 1 para el séptimo número. ¿Y qué va a pasar? Ya nos pasamos de 5 y parece que esto no tiene fin. ¿Por qué razón? Porque dijimos que para que este ciclo que empieza aquí y termina acá ejecute sus instrucciones es necesario que la condición se cumpla. Cantidad vale 0. 0 es menor o igual que 5, sí. Como la condición se cumple, entonces se ejecuta todo esto, llega acá, se devuelve a verificar la condición. 0 es menor o igual que 5, sí. Luego siempre cantidad va a ser 0, siempre la condición se va a cumplir y esto se va a repetir un número infinito en teoría de veces. ¿Qué debemos hacer? Pues, si ingresamos un número, deberíamos actualizar el valor de cantidad, ya no sería 0, sino sería un número. Cuando pidamos el segundo número, la cantidad debería valer 2, y así sucesivamente. ¿Cómo se hace eso? En este caso, la variable cantidad se comporta como un contador. Y lo que realmente debemos hacer es, después de pedir el número, o después de la suma, o después de mostrar la suma, como quiera, pero voy a ponerlo aquí, después de pedir el número, pues vamos haciendo el conteo. Como ya llevo un número, entonces yo digo que la cantidad de números ya no vale 0, sino vale 0 más 1, porque ya llevo 1, ¿de acuerdo? Hacemos la suma, mostramos la suma. Veamos a ver cómo funciona. El primer número le voy a dar un valor de 1, luego al sumarle 0 a 1, me da 1. Listo, la variable suma me quedan valiendo 1. Le meto otro número igual a 1, entonces ya vale 2. Otro número igual a 1, 3. Otro número igual a 1, 4. Otro número igual a 1, 5. Otro número igual a 1, 6. Y termina. Es decir, aquí nos está pidiendo 6 números. Debe ser porque este contador empieza en 0 y efectivamente aquí pedimos un número. Esto se puede solucionar de dos formas. Podemos inicializar la variable cantidad en 1, ¿cierto? O podemos quitar el igual aquí de la condición. Entonces voy a entrar por aquí y voy a dejar que la condición solo sea menor. Ejecuto. Primer número vale 1. Perfecto. Segundo número vale 1. La suma es 2. Tercer número vale 1. La suma debe ser 3. Cuarto número vale 1. La suma debe ser 4. Quinto número vale 1. La suma debe ser 5. Y terminamos. ¿Ok? ¿Por qué menor que 5? Porque aquí empezamos en 0. Si aquí empezáramos esta variable en 1, entonces es necesario actualizar la condición a menor o igual que 5. Aceptar. Nuevamente play. Primer número 1. La suma me da 1. Segundo número 1. 1 más 1 me da 2. Tercer número 1. La suma daría 3. Cuarto número 1. La suma daría 4. Quinto número 1. La suma sería 5. Y terminaría la ejecución del problema. Del algoritmo, del programa.
¿Ok? Entonces tendríamos aquí nuestro primer ejercicio resuelto. Te invito a que lo hagas por tu cuenta, es decir, puedes ir viendo este video. Como esto es un video, le colocas pausa, haces parte del ejercicio y vas verificando que efectivamente te aproximes a la solución del mismo. Pero recuerda, la única manera de entender todo esto no es sentarse a contemplarlo ya realizado, sino empezar desde cero, ir haciéndolo e ir dándose cuenta de cómo se elabora la solución a este ejercicio propuesto. Entonces no descanses hasta que tú puedas resolver este ejercicio propuesto sin necesidad de mirar este video. Que lo disfrutes.